Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Capital Riesgo, oportunidades en deuda de startup. En concreto, hablaremos de Venture Debt y para ello vamos a entrevistar a Lucas de la Vega, que es el director del área de Venture Debt en Actius. Lucas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, pues os comento que el webinar de hoy es un webinar dentro del programa de educación financiera de MyInvestor y en concreto pues dentro del ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras, ¿no? Normalmente hablamos de fondos de inversión, pero hoy nos vamos a centrar en el mundo del capital riesgo y en concreto en una estrategia dentro de este asset class que es el capital riesgo, que es el Venture Debt. Con la ayuda de Lucas, pues vamos a ver un poquito en qué consiste, cuáles son los pros y contras y demás. Recordaros también que, igual que hacemos siempre con nuestros webinars, cualquier duda que tengáis tenéis que plantearla a través del chat, ya que no podéis activar ni el micro ni la cámara y las preguntas las leeremos al final de la entrevista. El webinar consistirá en una entrevista a Lucas y al cabo de esta entrevista abrimos el turno de preguntas de los asistentes y ahí pues todas las dudas que nos hayáis ido dejando en el chat pues las retomamos o las que os vayan surgiendo sobre la marcha y bueno pues acabamos un poco de intentar resolver pues todas estas cuestiones que os puedan ir surgiendo. Dejad un segundo que activo el chat. Vamos a ver. Vale, perfecto. Y bueno, como os decía, hoy tenemos con nosotros a Lucas de la Vega, que es el director del área de Venture Debt en Actius. Actius es la gestora de capital riesgo del Grupo Bank y bueno, pues es un poco el profe que hemos reclutado hoy para que nos ayude a entender un poquito mejor pues, en qué consiste este tipo de inversión. Lucas, antes de comenzar y de entrar así de lleno en la materia, creo que no vendría mal refrescar conceptos. ¿Podrías explicarle a los oyentes qué es el capital riesgo? Vale. Bueno, pues en primer lugar, y como siempre, creo que capital riesgo es una traducción quizás algo desacertada del inglés, donde el término sería private equity, pero simplemente se refiere al tipo de inversión que afecta a las compañías privadas. Por compañías privadas me refiero a compañías no cotizadas, ¿no? Y un poco para que os hagáis la idea, es un universo de inversión infinitamente más amplio que el de las compañías cotizadas, ¿no? Por poner números, el número de compañías privadas, es decir, de capital no cotizado, es casi el 99% de las compañías en España. Es cierto que gran parte de las compañías cotizadas, por volumen y por tamaño, representan algo más de eso, ¿no? Pero si tomamos una base estadística de las compañías que hay en España, pues el 99% serían compañías privadas, ¿no? Entonces, lo que hace el capital riesgo es invertir en estas compañías porque entiende que los gestores, en este caso, pues gente como yo, pero que pueda trabajar en otros fondos, somos capaces de generar rendimientos por encima de mercado de manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque es un mercado más complejo, más amplio y donde existe todavía, pues probablemente más asimetría de información y donde puedes buscar cierto tipo de verticalidad o de especialización a la hora de invertir, ¿no? Si pensamos en tipo de activos, pues oye, aquí se ha hablado de Venture Debt, pero vamos a encontrar el Venture Capital, inversión en pymes tradicionales, potencialmente en activos todavía más verticalizados, ¿no? Que puede ser inversión en renovables, inversión en real estate a través de compañías, ¿no? Y todo eso entraría dentro de lo que catalogamos como capital riesgo. Por encima de eso, muchas veces también afecta el momento de la compañía o la tipología de la inversión que se está haciendo, ¿no? Tú puedes invertir en un fondo de capital riesgo que invierta en compañías que justo van a salir a bolsa, en compañías que están en sus primeros años de vida o todavía de manera más distinta, o sea, todavía de otra forma, decir, oye, yo voy a invertir en el capital de compañías a través de bonos convertibles, o yo voy a invertir en el capital de estas compañías a través, como por ejemplo hacemos nosotros, de Venture Debt, ¿no? Y quizás se entiende un poco de manera poco correcta este concepto porque el capital riesgo entra en España con lo que sería una tipología de inversión en pyme tradicional, generalmente no profesionalizada, a la que el equipo gestor de esto que llamamos capital riesgo profesionaliza esa gestión y además normalmente apalanca y repaga a través de un dividendo. Pero esto, que es un poco el icono o el tipo de inversión más icónico en España, no es más
que parte de un conglomerado enorme de gestoras, gestores y estrategias que nos dedicamos al capital riesgo. Ujú. Y ¿cuáles son los principales riesgos y las principales ventajas que ofrece el capital riesgo comparado con otros tipos de inversiones, como por ejemplo la bolsa? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo hemos dicho de pasada, pero lo más relevante es que buscamos rentabilidades mucho más superiores o por lo generalmente superiores a la de otra clase de activos. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo, ¿no? Pero en segundo lugar, yo creo que te da acceso también a un conocimiento de una actividad en concreto. Hemos hablado de esta verticalización, pero en concreto tú cuando inviertes en capital riesgo, inviertes en un especialista de un tipo de inversión, ¿no? Y eso lo que te hace probablemente es, bueno, pues tener de vuelta un rendimiento por encima del mercado. Hay dos cosas que hacen todavía más atractivo este tipo de inversión y en primer lugar que generalmente se trata de, y esto depende de la tipología de activo más en concreto, pero son activos contracíclicos. Es decir, que independientemente de lo que haga el IBEX 35 o los tipos de interés, si tú estás invirtiendo en compañías, en nuestro caso, muy pequeñas, no estás sujeto a los ciclos económicos o ciclos macroeconómicos que tenga el país y, por lo tanto, eres capaz de diversificar tu cartera que probablemente, si estás muy expuesto al país en el que resides, trabajas e inviertes, pues eso puede ser una manera de equilibrar tu portafolio. Y en segundo lugar, y esto probablemente también es lo más icónico, es la diversificación. A través de un ticket pequeño eres capaz de invertir en un número de compañías muy amplio con un volumen de inversión, repito, muy, muy limitado. Estas serían las ventajas y en cuanto a los riesgos, en primer lugar, está claro que la iliquidez es mayor. Por lo general, los fondos de capital riesgo somos vehículos cerrados. Pensar en esto como un cofre en el que juntamos todos los compromisos de nuestros inversores, los invertimos en distintas compañías, a partir de ahí recogemos los beneficios que hayan generado la inversión en estas compañías y lo devolvemos. Lo que quiere decir que, entre tanto, no has tenido acceso a tu capital y que, por lo tanto, estás sujeto a posibles imprevistos que requieran liquidez de ti y que no vas a poder sacar de ese cofre, ¿no? En segundo lugar, en muchos casos tienes una baja visibilidad de lo que serían las distribuciones del fondo hasta el final, ¿no? Si yo invierto en estas compañías, que son compañías privadas, y compramos acciones o invertimos en el capital de esas compañías, en muchos casos no sabemos cuándo vamos a poder vender esas compañías y no sabemos cuánto nos van a pagar por esas compañías, porque en general invertimos en compañías que crezcan y esperamos un aumento de valor en estas compañías, pero no tenemos la certeza de que alguien se vaya a interesar por estas compañías y nos los compre, y hasta que no se generan esos rendimientos, pues no se sabe con exactitud cuál va a ser la rentabilidad del vehículo, ¿no? En algunos casos, lo que vemos también es concentración de retornos en algunas posiciones, ¿no? Pues como todos los que invertimos en capital riesgo, lo que solemos es estar expuestos a algunas de las compañías que son las que han ido muy bien, que son los que nos generan más rentabilidad. Y luego, otra cosa que vemos, que esto ya es la habilidad del inversor en seleccionar el buen producto o la buena gestora, es la dispersión de retornos, ¿no? Tú puedes decir, oye, yo voy a invertir en Venture Capital, ¿no? Y tienes unas gestoras que lo hacen muy bien y otras gestoras que no lo hacen tan bien. Es decir, que no solo es importante acertar en el tipo de activo, sino también en la gestora en la que estás invirtiendo. Muy bien, pues la verdad es que yo creo que has hecho una foto bastante representativa. Recordar, como se han ido conectando unas personas en los últimos minutos, pues recordaros que podéis dejar vuestras dudas si queréis en el chat y nosotros las leeremos al final. Después de la entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes e iremos ya leyendo en voz alta las dudas que dejéis y las intentaremos ir solucionando. Bueno, pues Lucas nos ha estado explicando un poco, bueno, pues los pros y contras que presenta el capital riesgo en general, ¿no? Como asset class frente a otros activos de riesgo como pueden ser la bolsa. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, Lucas, era ¿qué porcentaje debería suponer la inversión en capital riesgo dentro del total del patrimonio financiero del cliente? De un cliente Aquí, particular, no de un sí. cliente de banca privada, sino de, bueno, los que yo creo que se han conectado hoy a la sesión, que somos pues clientes particulares.
Fenomenal. Si quieres voy a una explicación un poquito más amplia para que se Ujú. entienda y Vale. luego a la explicación más precisa. Evidentemente, aquí depende del inversor, ¿no? O sea, nosotros vemos inversores institucionales grandes, estoy hablando de aseguradoras, de fondos de pensiones, que lo que tienen es una distribución muy alta en este tipo de activos porque lo que buscan es una revalorización a largo plazo, ¿no? La clásica distribución de un family office americano sería un 30% en real estate, un 30% en bolsa, stock y un 30% en private equity, en este tipo de inversión. Esto es muy agresivo para el público minorista y no se recomienda. Por lo general, lo que recomendamos para alguien que es inversor minorista es que este tipo de inversiones no representen nunca más de un 10% de su patrimonio, por todo lo que decíamos antes de la liquidez y la dispersión de retornos, ¿no? Porque al final se trata de no poner a riesgo todo lo que con tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado tener, ¿no? Entonces, al final tenéis que entender este tipo de activo como algo que le puede poner un poco de pimienta a lo que sería una base inversora distinta, ¿no? O sea, esto no debería representar, repito, para un inversor minorista más del 10% de su patrimonio, porque de otra forma estaría sobreponderando. Y evidentemente puede salir muy bien, pero puede salir el caso que no salga tan bien y que no tengas acceso a ese capital que se ha quedado ilíquido durante un tiempo determinado. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ya hemos hecho un poco esta introducción, Lucas, que me parecía necesaria, ¿no? Antes de meternos en faena, de lo que es el capital riesgo, así como asset class. Pero dentro del capital riesgo existen varias estrategias. No todos los fondos de capital riesgo son iguales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la inversión en equity, ya sea en mercado primario o en mercado secundario, pero también la inversión en venture debt, que es precisamente el tema del webinar de hoy. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esto del Venture Debt? Sí, fenomenal. Pues os cuento lo que hacemos desde los fondos del Venture Debt y yo creo que es interesante que hayamos hablado de los principales pros y contras de este tipo de activo, es tratar de mitigar los principales riesgos y tratar de exagerar las virtudes que tienen este tipo de fondos. Lo que intentamos es generar un arbitraje relevante de riesgo-rentabilidad, es decir, minimizar mucho el riesgo, no minimizando tanto el potencial upside o las ganancias que esperamos dentro del fondo. ¿Cómo hacemos esto? A través de la inversión en deuda y de parte de remuneración en capital, ¿vale? Esto, como se digiere, bajado a tierra, lo que hacemos nosotros es dar préstamos a compañías pequeñas en crecimiento, pero además de darles un préstamo con un tipo de interés razonablemente alto, lo que les exigimos para darles este préstamo es que nos den una parte de remuneración en acciones de la compañía. Es decir, y lo voy a bajar a números para que se entienda un poquito mejor, pero lo que hacemos es prestar en torno a un 8 o 12% según el riesgo que veamos en la compañía y por encima de eso exigirles, oye, de cada millón que te voy a dar, te voy a exigir que 250.000 euros me los des en acciones de tu compañía. Porque de esta forma lo que consigo es que si la compañía va muy bien, yo capture parte de esa revalorización y que si la compañía no va tan bien, tenga la protección de la deuda y tenga la prioridad de recobro por delante de los inversores de capital y además tener una prioridad de recobro temporal. Es decir, nosotros prestamos a 3 años. Si por lo que sea la compañía va mal en el cuarto, en el quinto o en el sexto año, ya no tenemos ese riesgo porque ya se nos devolvió el préstamo, además de los intereses de los que hablamos, de los que acabamos de hablar. Con lo cual, esta es la estrategia, ¿no? Bajada muy al pormenor, tratar de minimizar los riesgos y de fomentar que, oye, cuantas más acciones nos podamos quedar de las compañías, mejor, ¿no? Y esto es lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué pensamos o por qué funciona este tipo de estrategia y pensamos que tiene sentido, ¿no? Porque lo que vemos es que hay muchas compañías de reciente creación que tienen muy buenos números, que tienen muy buena, llamado de una forma un poco más técnica, calidad crediticia, es decir, capacidad de repago, que no son atendidas por los bancos. Por motivos normalmente de escala, es decir, los bancos buscan, como tienen mucha estructura, buscan compañías grandes en las que poder movilizar un volumen muy grande de capital y en nuestro caso pues hacemos tickets por lo general de 1 o 2 millones, que son tickets que son especialmente pequeños si pensamos en los grandes balances que hay en este país de la banca comercial,
que conocemos todo. Y por otra parte, porque no tienen datos históricos, ¿no? Una compañía que ha facturado en su primer año 1,5 millones y en su segundo año 3 millones no está obligada a auditar cuentas, o puede que no haya auditado cuentas todavía, y puede que además ese crecimiento exacerbado le genera un consumo de caja y no son capaces, o las entidades bancarias no son capaces de darle una atención tan pormenorizada como hacemos nosotros a este tipo de compañías. Y un poco, bueno, y esto es lo que hacemos, ¿no? Atender a este tipo de compañías en crecimiento gracias a través de este instrumento para capturar el máximo valor posible para nuestros accionistas. Ujú. Bueno, te iba a preguntar ahora, Lucas, por cuáles son las principales ventajas y desventajas, pero bueno, ya yo creo que ya las has ido desgranando a medida que has ido explicando qué es Sí, el Venture Debt. Quizá la parte de las desventajas, no sí, sé, supongo que a nivel comparativo, ¿no? Si lo que se busca es que este tipo de activo optimice un poco esta inversión en capital riesgo, pues quizá no alcance los niveles de rentabilidad que puedan alcanzar otras modalidades de private equity, porque a cambio sí que están modulando más el riesgo, ¿no? Por aquello de que es deuda. efectivamente. O sea, la principal ventaja que tiene este vehículo, y hablamos de dos grandes desventajas, la liquidez y la dispersión de los retornos, es que la dispersión de retornos en este tipo de fondos es muy baja. Es decir, casi todos los fondos de este tipo de activos son buenos. ¿Por qué? Porque, oye, salvo que los gestores cometan irregularidades, ¿no? Es un tipo de vehículo que se monta entendiendo cuáles son los retornos de este tipo de activo y haciendo un análisis hacia atrás. Es decir, oye, yo sé que un tercio de compañías van bien, un tercio de compañías van normal y un tercio de compañías van mal. ¿Cómo hago para capturar valor dentro de dentro de este universo de inversión? Pues oye, a través de préstamos a doble dígito, entonces con las malas no pierdo tanto, pero además me quedo acciones, es decir, que las buenas me van a seguir dando una rentabilidad muy buena. Todo eso lo que hace es que concentremos muchísimo los retornos, un retorno de doble dígito medio en torno al 15-17% de tipo de interés y un múltiplo de cash on cash para el inversor que sería cercano al 1,7. Y lo que hacemos es que independientemente de cómo vaya el vehículo, un poco mejor o un poco peor, no nos vamos a desviar mucho de eso. También porque exacerbamos o exageramos mucho una de las cualidades que tiene el capital riesgo, que es la diversificación. Nosotros vemos a muchos gestores que se contentan con invertir en 12, 13 compañías porque piensan que eso es suficiente diversificación. Nosotros vamos a invertir entre 25 y 30 compañías, que es casi el doble de lo que sería una cartera normal de capital riesgo. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos es que los pesos específicos de cada una de estas compañías sean relativamente bajos para evitar riesgos y para conseguir tocar una base estadística cuanto más amplia mejor, porque sabemos que con una distribución normal de rentabilidades dentro de esas 30 compañías vamos a conseguir lo que buscamos, que es una TIR de doble dígito y un múltiplo de 1,7. Ujú. Y Lucas, otra pregunta. ¿Qué tipo de empresas son las que acuden a esta vía de financiación? Porque a veces, bueno, cabe la tentación de pensar que cuando es deuda, ¿no? O sea, que cuando una empresa está buscando financiación, a lo mejor es una empresa que está en apuros, que no es capaz de financiar correctamente su modelo de negocio, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Cuál es el criterio que seguís los gestores especializados en Venture Debt a la hora de seleccionar pues, precisamente este tipo de empresas? Sí, aquí yo creo que es muy importante entender que pese a lo que pueda parecer de la prensa, las ampliaciones de capital no son siempre una victoria. Es decir, probablemente, y esto estoy hablando de coste de capital para la compañía y para sus accionistas, lo que se debería celebrar es la obtención de ayudas públicas, la obtención de financiación pública con un tipo de interés subvencionado, porque eso quiere decir que ha entrado mucho capital en la compañía a un bajo coste. Después de ese tipo de inversión estaría la deuda, estaríamos nosotros, porque no somos tan caros como el capital, ¿vale? Y demás. Entonces, yo creo que vemos, quizás ese concepto es el que no se entiende especialmente bien, el decir, oye, pero las compañías que atienden a la deuda son probablemente las que no consiguieron capital, cuando en el fondo es totalmente lo contrario, ¿no? Las compañías que consiguen deuda no van a buscar capital, porque lo que evitan es perder participaciones sociales y perder control sobre esa compañía, que es donde reside el valor, en el capital de esas compañías. Lo que vemos mucho para nosotros es un sesgo de selección positiva. A nosotros solamente vienen compañías
que son capaces de repagar o que piensan que son capaces de repagar, porque de otra forma nadie se metería en una financiación que está comprometiendo la viabilidad del proyecto. Esto es muy sencillo, ¿no? Si yo pensara, por hacer un ejemplo exagerado, que tengo una compañía de inteligencia artificial que es capaz de generar vídeos y quiero, oye, financiación por valor de 10 millones, probablemente no busque deuda porque entiendo que no vaya a ser capaz de repagarle. Probablemente nosotros no es un tipo de proyecto al que atendamos porque sabemos que no van a ser capaces de refinanciar, ¿no? Entonces, nosotros, siempre digo lo mismo, invertimos en compañías dentro del espectro del Venture Capital, es decir, compañías que buscan la tecnología como apalancamiento para crecer. Dentro de ese espectro, probablemente invertimos en las compañías más aburridas y en aquellas compañías que son más cercanas al cash. Es decir, que no tienen estos modelos de negocio tan aspiracionales, sino que cuando yo cuento las compañías que tenemos dentro del portfolio, pues se entiende muy bien, ¿no? Hemos invertido en una compañía que digitaliza el proceso de venta de cocinas. Las cocinas a día de hoy se venden en la esquina o en grandes superficies donde la gente va a mirar el producto. Lo que está claro es que cada vez más los consumidores somos digitales y queremos un proceso más digital. Oye, lo que encontramos es una compañía que ha facturado año tras año de manera consistente el doble que el año anterior y que vende eminentemente online, el 90% de sus ventas. Entonces, aprovechándonos de eso, invertimos en esta compañía que, como digo, está muy cercana al cash porque ya vende y ya genera flujos de caja positivos, ¿no? Entonces, hablabas de los criterios. Nosotros tomamos, yo creo que el 70-80% de nuestra decisión en función de criterios cuantitativos de balance, cuenta de resultados y cash flow, ¿no? Y eso es un poco el santo grial para nosotros. Por encima de eso, es cierto que nos mueve la aguja o que nos gustan más un tipo de proyectos que es más escalable, que tiene una fácil internalización, que tiene poca fricción en crecimiento, pero lo que estamos buscando de verdad es una capacidad de repago relevante y una visibilidad de ingresos futura muy fuerte. Bueno, con lo de empresas aburridas me ha recordado un poquito a Buffett, a Warren Buffett, que también es muy de lo de invertir en empresas aburridas, que al final de algún modo es un poco parecido, ¿no? Esa visibilidad en los ingresos, esa visión como más de tener claro, ¿no? Qué es lo que va a hacer la compañía en el futuro y cómo va a poder repagar, en este caso, la deuda, o en el caso de Buffett, cómo va a poder poner en valor el mercado, todo lo que vale, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, este mercado, el mercado de Venture Debt, está bastante maduro, pero parece ser que en Europa no lo está tanto, ¿no? ¿Por qué hay este gap, Lucas? ¿Y qué oportunidades de inversión genera la brecha entre el Venture Debt de Estados Unidos y el europeo para un inversor que sea de aquí? O sea, el hecho de que en Europa el Venture Debt todavía no esté tan desarrollado, ¿supone una oportunidad de inversión para nosotros? Sí, yo creo que bastante claro. Hemos hablado muy por encima de esto, o por lo menos de forma no explícita, pero para mí la primera causa de falta de utilización de este tipo de activo es la falta de educación financiera. Cuando alguien piensa o cuando nosotros encontramos un emprendedor que nos gusta y nos dice, no, yo es que prefiero levantar capital. Y yo le digo, ¿pero por qué prefieres capital, no? Si te va a costar mucho más que el 10% que me vas a pagar a mí, ¿no? Probablemente el inversor de capital está buscando una TIR de un 25 o un 30%, ¿no? Y no de ese 17 que adelantábamos nosotros, ¿no? ¿Por qué quieres capital? Porque además incluye derechos políticos, es decir, que no solamente estás metiendo a alguien en tu compañía que tiene una expectativa de retorno mucho más alta que la que potencialmente puede tener un prestamista, sino que además probablemente te va a limitar el uso de los fondos y va a tener poder de decisión, ¿no? Sobre lo que va a hacer la compañía. Y mucha gente no sabe responder eso, ¿no? O simplemente dice, no, hombre, porque el capital no se tiene que devolver, ¿no? Y dices, bueno, díselo a tu inversor de capital, a ver si está esperando que no le devuelvas el capital, ¿no? Probablemente no es el caso. Entonces, para mí, la falta de educación financiera es muy relevante. Yo creo que cada vez este gap es más pequeño con Estados Unidos. Gracias a Dios, yo creo que cada vez las noticias van más rápido de un lado a otro, cada vez hay muchísimas más ganas de emprender en Europa.
cada vez yo creo que el gap tecnológico también es menor y estamos viendo pues, que los modelos de negocio que funcionan en Estados Unidos vienen antes a Europa. Estamos empezando a ver cómo desde Europa lideramos modelos de negocio eminentemente digitales y eso yo creo que es algo que es muy positivo y que muy probablemente ayude a cerrar este gap. La segunda cosa que también es distinta es la flexibilidad en la legislación. Europa, incluyendo Francia, Italia, España, pues tenemos una legislación latina que es algo menos flexible a favor de los prestamistas y por lo tanto hay menos gente que se anima a invertir en este tipo de activos. Si cogemos un ejemplo icónico, nosotros cada vez que prendamos unas garantías tenemos que ir a un notario a inscribir esas garantías no pueden cambiar, en caso de que cambien tenemos que volver a ir al notario y volver a escribir con nombres y apellidos cuál es la garantía que tenemos sobre esto. Entonces, también creo que hay una falta de legislación que, bueno, en los países nórdicos no es tanta, pero que hace que haya menos atractivo para invertir en deuda que en Estados Unidos, donde la jurisprudencia avanza y donde hay mucha más flexibilidad a la hora de estipular este tipo de contratos a favor de los prestamistas. Y la tercera, que es algo también estructural, yo creo que es la incidencia de la financiación pública en Europa, ¿no? Nosotros lo que vemos es un montón de ayudas públicas y un montón de subvenciones que lo que hacen es copar el hueco que tendría el capital riesgo en estas compañías, ¿no? Porque si una compañía recibe 3 millones de ayuda de la Unión Europea, pues lo último que va a hacer va a ser buscar un inversor de capital que quiera entrar en su compañía, porque ya han conseguido esa financiación, ¿no? Entonces, bueno, la primera yo creo que es claramente coyuntural y que probablemente pues, es algo de lo que nos podemos apalancar en ello. La segunda yo creo que no, bueno, es lo que es y nosotros somos y llevamos haciendo más de 6 años este tipo de inversiones y creo que lo hemos hecho de manera muy satisfactoria, con lo cual, bueno, nos hemos adaptado a la legislación que tenemos aquí de manera satisfactoria. Y la última, yo creo que nosotros lo que hacemos es abrazar esa financiación pública y tratar de ponerla de nuestro lado, ¿no? Lo que intentamos una vez que invertimos en las compañías es fomentar efectivamente este tipo de financiación una vez que somos accionistas de las compañías, ¿no? Entonces, hay mucha gente que quizás está o es recelosa de este tipo de financiación. Para nosotros, la colaboración público-privada es básica y en muchos casos pues tratamos de apalancarnos nosotros mismos también con todo tipo de financiación pública. Entonces, yo creo que esto genera, ¿no? Todo este caldo de cultivo genera un entorno que hace que las perspectivas para este tipo de vehículos sean muy buenas, porque no hay especialmente competencia, porque no hay gente que sean especialistas en este tipo de inversión y los que estamos aquí, pues al final tenemos la suerte de tener mucha experiencia en el activo y de ser capaces de aprovecharla a nuestro favor. Y la última, de que muy probablemente pues todo ese efecto de inversión privada que conseguimos nosotros lo apalancaremos con financiación pública en favor de nuestros intereses. Ujú. Muy bien, pues en Actius acabáis de lanzar un fondo que invierte precisamente en Venture Debt. Nos referimos al Actius Growth Finance y, bueno, es un fondo que en el que se puede invertir a través de My Investor. Ahora os dejo el link a la web en la que hablamos del producto por si queréis curiosear y ver un poquito en qué consiste y de hecho aprovechar que tenemos aquí a Lucas para hacerle alguna pregunta. Si veis ahí, bueno, pues un poco conociendo un poquito mejor el producto, pues queréis aprovechar la oportunidad para preguntarle alguna cuestión en concreto. Cuéntanos, Lucas, a grandes rasgos, ¿en qué consiste este fondo, el Active Growth Finance? Bueno, pues un poco por resumir todo lo que hemos comentado, porque hemos dado pinceladas de qué es lo que estamos haciendo, pues un fondo que invertirá entre 25 y 30 compañías con tickets medios de 1 millón, pero que invertimos desde medio millón hasta 5 millones por compañía. Las compañías en las que invertimos son compañías que tienen que al menos haber crecido un 50% año a año en ingresos, que tengan visibilidad sobre el break-even, es decir, que tengan márgenes de EBITDA no muy negativos o planos y en el caso de que sean negativos que estén justificando el crecimiento de la compañía, siempre en modelos de negocios predecibles y recurrentes sobre los que tengamos visibilidad de ingresos futuro y por último, negocios en los que entendamos que son negocios resilientes y que tienen cierto grado de valor residual para un prestamista, es decir, que en esta ecuación riesgo-rentabilidad, en el caso de que las cosas no sean tan satisfactorias como nosotros planteamos en un inicio, que seamos capaces de recuperar el capital invertido
incluso en los casos donde no estamos o no se han cumplido las expectativas de valor para la compañía, ¿no? Es un fondo que ya cuenta con 4 inversiones, como decía, es un fondo que invierte en préstamos a 3 años, que además se queda una serie de semillas en el capital de estas 25 o 30 compañías y lo que hace es, o lo que haremos, será invertir durante estos próximos 4 años, es decir, 2024, abril 2028, y a partir de ahí lo que hace este fondo de manera muy diferencial frente a otros vehículos de capital riesgo es que tiene una curva J bastante corta. ¿Por qué es una curva J más corta que otros vehículos Perdón que homólogos? te interrumpa, Lucas. Explica lo que es la curva J, por si acaso hay algo. Sí, disculpad, la curva J es simplemente el tiempo que tiene un inversor hasta recibir el capital de vuelta, ¿vale? Ujú. Y esto es tan sencillo como que nosotros prestando a 3 años durante 4 años, lo que hacemos es, oye, todos los préstamos que tenemos en el año 1 nos los devuelven en el año 2 y en el año 3. Todos los préstamos que ponemos en el año 2 nos los devuelven en el año 3 y en el año 4. Así sucesivamente. Con todo esto, y aunque parezca un poco contraintuitivo, en vez de esperar al 7.º año, donde sería ya el último repago de los préstamos invertidos en el año 4, como hemos ido acumulando intereses, pensamos que vamos a ser capaces de acortar la curva J a finales del año 5, donde ya podremos, gracias a los intereses que hemos coleccionado durante todos esos 4 años de vida de los préstamos, devolver el 1X a los inversores. Y eso es muy diferente, ¿no? Porque es muy diferente de un fondo de capital que invierte en acciones, que espera venderlas y que no sabe cuándo las va a vender, además de que muchas veces, y esto siempre lo digo, nosotros como gestores no estamos incentivados a no devolver el capital una vez que viene de vuelta. Y eso es muy distinto en los fondos de acciones donde probablemente si a alguien que invierte en acciones le ofrecen una venta rápida, muy probablemente pueda pensar que prefiere mantener esa posición, que esa posición siga manteniendo valor para los accionistas y venderla más adelante en el tiempo. Nosotros tenemos unas inversiones en capital que queremos mantener en el tiempo, pero que nos las han regalado, ¿no? Por el simple hecho de dar el préstamo, entonces podemos venderla en casi cualquier momento generando una plusvalía y por otra parte, en el momento que recibimos de vuelta la inversión en el préstamo, lo que queremos es trasladar ese dinero de vuelta lo más rápido a los inversores posibles. Y aquí, sobre esto, suelen surgir dudas sobre si distribuimos intereses y amortizaciones durante el periodo de inversión. La realidad es que no lo hacemos por un tema de facilidades a los inversores finales, ¿no? Y os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros vamos a llamar al 10% del capital a final del mes de mayo, principios del mes de junio, y ya estamos generando intereses con los 4 préstamos que tenemos en balance. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Es pedir un 10% para devolver un 0,2%, para volver a pedir un 10% a final de año, para volver a devolver un 2% a final de año. Entendemos que en muchos casos, o así se nos ha hecho saber, eso no es interesante para nuestros accionistas, que lo único que tienen es un baile de transacciones que no son capaces de contabilizar y lo que prefieren es que nosotros acumulemos ese dinero y esas amortizaciones, los reinvertamos en más préstamos a lo largo de la vida del fondo y que una vez pasado el periodo de inversión, que serían esos 4 años, devolvamos todo de la manera más acelerada posible, ¿vale? Vale. Simplemente redundar en un tema que, bueno, has explicado tú a lo largo de la presentación, pero bueno, por clarificarlo aún más, y es que el Venture Debt no solamente obtiene los beneficios del interés que cobra por ese préstamo, ¿no?, que le hace a las empresas, que le hace a las startups, sino que además el fondo, ¿no?, el inversor en las empresas, consigue además un cierto paquete de acciones de esas empresas, ¿no?, el llamado KIC, ¿verdad, Lucas? Y, Sí. y entonces es esa la parte en la que como inversor no solamente te llevas los intereses como prestamista, sino que además tienes este pequeño porcentaje de acciones que si luego la empresa pues, se revaloriza mucho, pues además tienes pues como la guinda del pastel, ¿no? Te llevas este Sí. extra que además tampoco es tan pequeño, ¿no? O sea, no... No. Aquí siempre vamos a un ejemplo tipo que yo creo que se entiende mejor con lo que hacemos nosotros, pero pensemos en una compañía en cartera, compañía que se dedica al negocio de las hamburguesas y pensemos esta compañía, oye, ha crecido muchísimo, pero tiene muy poco track record, ¿no? Está en su primer año de vida, ha facturado casi 2,5 millones y eso lo ha hecho solamente con 300.000 euros de capital social inicial de los socios, ¿no? Entonces va a los bancos y dice, oye,
es que mira qué bien me ha ido, he abierto 3 locales en Barcelona, me ha ido fantásticamente bien, quiero medio millón para abrir 3 locales en Madrid y potencialmente incluso más dinero porque quiero abrir en Valencia y demás. Entonces nosotros cogemos esa compañía y decimos, oye, esto es una máquina de hacer dinero, estamos muy de acuerdo en que oye, vamos adelante con esto y vamos a daros un préstamo con este año de carencia y 2 años de amortización para que durante el año de carencia pongáis a circular todo ese capital, generéis, bueno, más ingresos futuros por la apertura de nuevos locales y con eso ya nos refinanciaremos, ¿no? El banco no lo ve así, el banco no llega, ¿no? Entonces, al final, esta compañía tiene la única vía que tiene, además de nosotros, es la de levantar capital, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oye, damos este préstamo al 10%, pero además le exigimos que por haberle dado ese préstamo nos dé un 25% del valor en acciones. Es decir, oye, te he dado un millón de euros y vamos a hacerlo con números redondos, que no son exactamente los reales, pero para que se entienda mejor, me vas a dar 250.000 euros en el capital de tu compañía. Y vamos a decir, por redondear, que son 10 millones. Es decir, que yo antes de firmar el préstamo voy a suscribir una ampliación de capital donde a valor nominal voy a suscribir tantas acciones como necesite para llegar al 2,5 de la compañía. ¿Vale? Y en ese caso, ¿por qué la compañía quiere mi préstamo y no quiere un inversor de capital? Porque pongamos que consigue un inversor de capital a un mismo valor, ¿no? Al final, peras con peras, sería una... O sea, esta compañía estaría dando el 10% de su compañía en vez del 2,5 que me está dando a mí. Si incrementamos ese número, el ahorro es exponencial. Es decir, si fueran 2 millones en vez de 1 millón lo que necesita esta compañía, estaríamos hablando de que en vez de un 20% de la compañía, estarías dando un 2,5, un 5%. Entonces, eso es lo que hace que tengamos un sesgo positivo, como comentaba, a compañías que saben que merecen más que una ampliación de capital, ¿no? Y un poco por terminar con lo que preguntabas, ese paquete de acciones que nos quedamos es el que esperamos que se revalorice mucho y en muchos casos incluso llegar a ser una cantidad superior al valor nominal del préstamo, ¿no? Bueno, o sea, que tiene todo el sentido al final que los propios socios fundadores del proyecto, si confían mucho en su propio proyecto, pues prefieran recurrir al Venture Debt que a la ampliación de capital, ¿no? Porque si no, su porcentaje de las acciones se diluye y su porcentaje, su trozo del pastel sería más pequeño en O cuanto sea, a beneficios. si presionamos el forward, ¿no? Y vamos ahí a 5 años vista y todo ha ido genial, ¿no? Esta compañía factura 50 millones y vale 100 millones, el valor económico es muy claro, ¿no? O sea, un inversor de capital donde puso 1 millón tiene 10 millones. Y nosotros lo que tenemos es 1.300.000 euros de vuelta de los intereses del préstamo y en vez de 250.000 euros tenemos 2,5 millones. Es decir, que con todo nosotros habremos ganado en torno a 3,5 millones, 4 millones, donde un inversor de capital ha ganado 10. Todo ese ahorro es el ahorro que tienen los fundadores de la compañía, ¿vale? Y esto yo creo que explica bien un poco cuáles son los distintos escenarios posibles, ¿no? Y por qué funciona bien este modelo. Porque evidentemente, en este caso, bueno, ganamos menos que nuestros homólogos del capital, pero si la compañía que finalmente abre estos locales en Madrid y en Valencia y no consigue, por el motivo que sea, rentabilizarlos, porque al final las operaciones son difíciles, no están en su mercado de origen, por el motivo que sea, esta compañía se vende por 5 millones de euros en vez de por 100, ¿no? Porque el ejemplo bonito yo creo que siempre es sencillo. Nosotros seguiremos habiendo ganado 1 millón de euros, 300.000 euros en el capital y en vez de 250.000 euros de acciones habremos ganado 125.000 porque se nos regalaron 250.000, pero que ahora resulta que solo valen 125.000. Pero es una remuneración adicional del préstamo. Es decir, que donde el capital que puso 1 millón pierde el 50% de su valor porque solo recupera 500.000, nosotros ganamos medio millón. Y esa es un poco la base de lo que hace que este instrumento, como repetía antes, si os fijáis, incluso en una mala situación, nosotros somos capaces de estar muy cerca del 1,5, lo que hace que la rentabilidad se quede dentro de ese tubo y que sea muy difícil que nos vayamos o que la dispersión de rentabilidades de este vehículo pues se vaya muy lejos de esto, ¿no? Y ya la última pregunta, Lucas, y abrimos el turno de preguntas de los asistentes, que algunos de ellos ya nos han ido dejando alguna duda en el chat. Las empresas a las que prestáis el dinero a través de este fondo, ¿no? de Lactus Cloud Finance, pueden utilizar el dinero para distintos fines, ¿no?
¿Podrías explicar cuáles son esos fines para los que Sí, las empresas utilizan el dinero? hemos contado, quizás el ejemplo más fácil, que es, oye, bueno, OPEX, ¿no? O gastos operativos para crecimiento, bueno, que es uno de los casos de uso, ¿no? Y aquí hacemos 3 casos de uso que además por pesos deberían tener un peso bastante similar dentro del vehículo, ¿no? Y es este caso donde, oye, financiamos crecimiento de compañías que nos gustan. El segundo caso, que es un caso que vemos muy frecuentemente, es prestar a compañías para que compren otras compañías, ¿vale? Por poner el caso, hemos invertido en una compañía que tiene un software de gestión de administración de fincas. La administración de fincas, para quien no lo conozca, pues es que todos los propietarios, si tenéis algún inmueble, lo sabéis, estamos sujetos a facturas, a juntas, a distintos trámites administrativos simplemente por el hecho de ser propietarios de un inmueble, ¿no? Y esta compañía de software lo que ha generado es un software que realiza esos trámites de manera más sencilla. ¿Qué es lo que hay en España? En España hay un montón de compañías que son administradores de fincas que se dedican a hacer estos trámites para los demás y que por lo general pues tienen a muchos empleados y que son compañías chiquititas que gestionan 1, 2, 4, 5, 10 edificios, ¿no? Pero que por lo general no son compañías especialmente grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho a esta compañía? Le hemos dicho, oye, yo te doy dinero para que compres a estos administradores de fincas y los integres dentro de tu compañía y generes sinergias, porque ya no vas a necesitar tanto personal, porque tienes un software que hace todo esto, porque además, oye, una vez que tienes 5 edificios, pues, oye, tu relación me lo invento, Iberdrola Endesa será otra. Y si tienes 100 edificios, pues será otra. Y vas generando sinergias para ser un mejor administrador de fincas, para cuantos más edificios mejor, ¿no? Y esto es un tipo de inversión que nos gusta mucho, ¿no? El consolidar sectores que están muy atomizados. Y como digo, volvemos al tipo de operaciones o de empresas aburridas, ¿no? Pensar ahí estamos viendo también, pues, crematorios veterinarios. Ha cambiado la regulación y ahora las mascotas se tienen que cremar, ¿no? Y digo, bueno, No pues suena igual no tan es aburrido, el... Lucas, ¿eh? A mí me parece bastante interesante. Bueno, pero es un negocio razonablemente aburrido o triste, por lo menos, ¿no? Nadie nace pensando que va a ser el director general de un crematorio veterinario. Pero en cualquier caso, lo que hay es un cambio de regulación que probablemente pues, se volcará en una consolidación. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Oye, juntar cuantos más crematorios veterinarios de estos, mejor en esta compañía bueno, que tenemos intención de invertir. Entonces, al final, aquí lo que hay es claramente otro tipo de inversión donde nosotros invertimos en compras de compañías que sí tienen EBITDA positivo y que están en negocios razonablemente tradicionales, ¿vale? Lo que conseguimos con esto es que yo, si hubiera ido a este crematorio veterinario o este administrador de fincas y le hubiera dicho, oye, te quiero hacer un préstamo al 10% de tipo de interés y quedarme un 25% del préstamo en acciones, diría, yo, señor, no necesito este dinero y si quiero una línea de crédito pequeñita como la que sí que necesito, pues me voy al banco y me la dan mucho más barata, ¿no? Entonces conseguimos colocar este dinero tan caro en perfiles de crédito un poquito mejores de los que estaríamos acostumbrados si financiáramos, como decía, este primer tipo de operación que es de OPEX. Y la segunda cosa que hacemos, que es ciertamente más complicada, es financiar el working capital de compañías financieras, ¿no? Hay muchas compañías financieras, sí, es un poco prestar para prestar, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una compañía que quiere dar ayudas a estudiantes para financiar bootcamps o para financiar cualquier tipo de estudios. Oye, ¿qué hago? Esta compañía necesita mucho working capital porque vive de prestar a estudiantes. Es cierto que presta mejor que los bancos porque, oye, son capaces de analizar muchos criterios cualitativos que los bancos no son capaces de analizar, son capaces de prestar en formatos más flexibles que simplemente prestar con un tipo de interés al uso. Y lo que hacemos en este caso es, oye, yo te voy a prestar para que tú prestes, ¿no? Yo quiero hacer mucho hincapié en que en estos 2 últimos modelos de préstamos que hacemos existe mucho valor residual, ¿vale? En el caso de comprar compañías con EBITDA positivo es muy obvio. Si la cosa va mal, nosotros nos quedamos en negocios tradicionales con mucha defensibilidad y con EBITDAs positivos que, evidentemente, no van a ser capaces de repagar la financiación en tiempo y forma, porque nuestro repago es muy acelerado, pero sí que serán capaces de, con el tiempo, pues repagarnos nuestra financiación y, por lo tanto, incluso en esas malas oportunidades no habremos perdido dinero. Y lo mismo cuando prestamos para prestar, ¿no? Hombre, si prestamos 3 millones de euros a estudiantes con un ticket de 5.000 o de 10.000 euros, lo que estamos es prestando una base estadística súper amplia que, independientemente de que se haya prestado a la ligera y tenga algo de default,
pues muy probablemente si lo comparamos con financiación al consumo o con otro tipo de financiación razonablemente similar, lo que tenemos es un valor residual muy alto donde, oye, parte de ese importe vendrá de vuelta de estos préstamos, ¿no? De un 50 o un 60%. Y si a eso sumamos que desde el momento en el que prestamos ya estamos cobrando un 10% de tipo de interés, pues muy probablemente la máxima pérdida esperada en ese tipo de operaciones también es muy baja. Muy bien, pues nada, con esto ya damos por finalizada la entrevista. Abrimos el turno de preguntas de los asistentes. Algunos nos están preguntando sobre bueno, este fondo que acabáis de lanzar en Active, sobre el Active Growth Finance, que os comentábamos que se puede invertir en él a través de MyInvestor, y nos preguntan que cuándo se puede contratar. Pues bueno, se puede contratar ya a partir de hoy, 24 de abril, y hasta el 10 de mayo. De hecho, hasta el 10 de mayo a la 1 de la tarde. Así que, bueno, tenéis ese periodo, que es el periodo de comercialización del fondo para invertir. Ya sabéis que antes de invertir tenéis que realizar un test para ver si el producto es adecuado para vosotros, ¿no? Para vuestro perfil de riesgo y vuestro perfil como clientes. Es un test que, por favor, hacedlo con cuidado, pensando bien, muy bien las preguntas, porque solamente lo podéis hacer una vez. De modo que si salís como inversores no aptos, pues no podréis invertir en el fondo y no podéis repetir el test de nuevo, ¿no? El test busca protegeros como inversores, en el sentido de que si no sois idóneos para este tipo de inversión, pues efectivamente no esté a vuestro alcance. Pero bueno, también lo suyo es que si efectivamente sí que sois idóneos, pues paséis el test y no que falléis en alguna pregunta por no haber leído bien o por no haber pensado bien la respuesta. Con lo cual, os invitamos a que lo hagáis, pero que reflexionéis bien cada pregunta, que al final, bueno, pues el test está diseñado para eso, ¿no? Para ver si efectivamente pues es un producto que está hecho a vuestra medida. Por cierto, que si vosotros habéis invertido o habéis hecho el test del anterior fondo de capital riesgo que comercializamos en MyInvestor, que invertía en mercados secundarios, no es necesario que volváis a hacer el mismo test para poder invertir en este otro producto, ¿no? Si aprobasteis el test anterior, ese aprobado, como si dijéramos, es válido durante un año, con lo cual pues podéis invertir en este nuevo fondo si lo deseáis, sin necesidad de repetirlo. En cambio, si suspendisteis, pues tenéis la oportunidad de repetirlo. Y con esto, pues seguimos bueno, pues con las preguntas que nos estáis formulando. Decíais, bueno, que pregunta un asistente que para cuándo se puede empezar a ver los retornos de este producto. Ya comentaba Lucas, corrígeme si me equivoco, que como a finales del quinto año se puede empezar a plantear ya, no hay garantías, porque no es un fondo con garantías, como no lo es prácticamente ningún fondo, salvo los propios garantizados, pero bueno, como que la idea es que a finales del quinto año se pueda devolver al menos el capital invertido, pero lo que no hemos comentado, me parece, Lucas, es qué previsiones hay de rentabilidad o Sí. por cuánto plazo extra, Mm, más allá de ese quinto año, pues tiene que seguir esperando el inversor sí, hasta que recupera no solamente el capital invertido, sino todos los intereses que se hayan generado, sí. la rentabilidad generada hasta el momento. Sí, eso es un fondo, como comentaba, corto, 4 años de periodo de inversión. A finales del quinto año nosotros esperamos ya que hayáis tenido lo opuesto y a partir de ahí lo que vamos a tener es, y un poco porque entendáis cómo se genera la rentabilidad del fondo, oye, vosotros me dais 1 millón a mí, yo invierto 1 millón en una compañía, ese millón va al 10% de tipo de interés a 3 años, con lo cual, oye, de ese millón hemos conseguido 1.300.000 euros, que eso es más o menos lo que vamos a conseguir con la deuda, un 1,3 cash on cash de lo que conseguimos de cada millón invertido, y a partir de ahí comentábamos que nos dan el 25% del préstamo en valor de las acciones, es decir, que sobre el millón que nosotros hemos prestado y los 300.000 euros que nosotros conseguimos de intereses, a eso se montan 250.000 euros de acciones, ¿no? Entonces, muy probablemente de manera rápida conseguimos ese 1,3, como decía, a finales del año 5 el 1x, a partir de ahí probablemente también llegaremos bastante rápido al 1,3 durante el año 6 y a partir de ahí está por ver cómo de rápidos somos capaces de vender esos equity kickers, esas porciones de acciones o semillas de acciones que nos hemos quedado en cada una de estas transacciones y que deberían significar
alegrías hasta llegar al 1,7, 1,8. Si el fondo consigue mucha revalorización de las acciones, estaremos dando el doble de lo invertido. Si el fondo desafortunadamente pues ha trabajado bien la deuda, pero no ha generado especialmente una buena rentabilidad de las acciones, estaremos más cerca de ese 1,6, 1,5, y esa es la forma en la que se genera la rentabilidad. A nivel temporal, como comentaba, va muchísimo antes el tipo de interés y los préstamos, que yo creo que a finales del año 6 ya tendremos ese 1,2, 1,3 en función de la mora que tengamos, y a partir de ahí tendremos la rentabilidad de las acciones, que poco a poco será un goteo especialmente satisfactorio porque supone una rentabilidad adicional al capital invertido hasta llegar al 1,7, 2 veces lo invertido, y eso irá del año 6 al año 10. O sea, puede llegar a ser una rentabilidad del 100%, ¿no? Sí. Vale, es que lo digo por si alguien se pierde con lo del 1,0, 1,3, 1. Bueno, yo hablo siempre de múltiplo cash on cash porque me parece más sencillo, pero sí, si lo quieres hablar en porcentaje de lo invertido, sería exactamente Digo, el bueno, 100%. también un poco por hacer esta aclaración, por si alguien se nos pierde. Preguntan también sobre este paquete accionarial, ¿no? Que es un poco como ese plus, ¿no? que se lleva el inversor, además de los intereses del préstamo, ¿no? Ese kick. ¿Cuándo y en qué condiciones se venden las acciones obtenidas? Preguntan. Aquí yo siempre digo lo mismo, que quizás porque soy inversor o creo que soy inversor en deuda, ¿no? Pero las acciones no se venden, las acciones las compra alguien, ¿vale? Y aquí las condiciones, evidentemente nosotros, y un poco para que entendáis la filosofía del fondo, una vez que esa revalorización de las acciones toca el 100% de revalorización, es decir, 2 veces el valor obtenido, de cada millón, por ponerlo sobre números, nos regalan 250.000 euros. Si esos 250.000 euros llegaran a significar 500.000, somos vendedores, un poco filosóficamente, ¿no? No esperamos una revalorización altísima, y una vez que estas acciones tocan el 2X, somos siempre vendedores de las acciones. Esto no quiere decir que las vayamos a vender el 100% de las veces. Lo que hacemos, una vez termina el periodo de inversión, es fomentar la venta de todos estos equity kickers, ¿vale? Yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes, y es que, en primer lugar, como nos quedamos porcentajes pequeños de las compañías, nos es más fácil salir. Os pongo el ejemplo de las hamburguesas que decíamos antes, donde decíamos que nos habíamos quedado un 2,5 de la compañía. Si hubiéramos invertido en capital, nos hubiéramos quedado un 10 o un 20, ¿no? Entonces, si la compañía va muy bien y decimos que vale 100 millones, buscar un inversor que saque 20 millones y que quiera un sitio en el consejo de esa compañía es más difícil que potencialmente decirle a alguien, oye, mira, de esta compañía que factura 50 millones y tiene 7 millones de EBITDA, recómpranos esta pequeña parte, ¿no? Este 2,5%, y salimos, ¿no? Entonces, a nivel de valor absoluto, yo creo que afecta mucho el tener stakes pequeños y que los hace más líquidos, pero la realidad es que normalmente estamos sujetos al resto de inversores financieros con los que coinvertimos en las inversiones, y salimos cuando salen el resto de ponentes. Preguntan también estas empresas en las que invierte en concreto vuestro fondo, ¿se hacen a empresas españolas o también de otros lugares? Entiendo que invertís en el mercado europeo, ¿no? Sí, invertimos en el mercado europeo, no hacemos otro tipo de mercados como podrían ser Latinoamérica o Estados Unidos. Al final, nosotros lo que conocemos bien es la jurisprudencia y el entorno regulatorio europeo, y no queremos salirnos de lo que solemos hacer bien. Un poco por daros algo más de color sobre el fondo, nosotros hemos encontrado que Alemania e Italia son probablemente los dos mercados donde más nos vamos a mover. Paradójicamente, hay mercados donde hay tanta financiación pública como es Francia, donde es muy difícil cerrar oportunidades, y otros que son pequeños o que entendemos que no hay tantísima oportunidad como pudiera ser Grecia, Portugal y otro tipo de mercados. Entonces, por bajar esta pregunta a números, yo creo que al menos el 60-70% del fondo será España, pero sí que esperamos tener exposición a otros países europeos, notablemente Alemania e Italia. Otra cosa que preguntan, que además también se me había ocurrido a mí a lo largo de la presentación, es si a la hora de prestarle el dinero a esta empresa no cotizada, si como inversores tenéis algún mecanismo para controlar que efectivamente ese dinero que habéis prestado se destine de manera correcta, ¿no? Se destine al propósito para el cual se lo habéis prestado, porque a fin de cuentas también sois accionistas. Es verdad que con una participación minoritaria, pero bueno, ¿no? No sé si hay
Dentro Sí, de que sí, la empresa es soberana para hacer lo que quiera, no sé si hay algún tipo sí. de Bueno, en mecanismo de primer lugar, sí, control, de sí. activismo, ¿no? En ese sentido. Sí, si la empresa utilizara el uso de los fondos para otro tipo, estaría en incumplimiento de contrato y podríamos acelerar el préstamo, es decir, forzar un concurso de acreedores en la compañía en caso de que no nos repagara inmediatamente el préstamo, simplemente por el hecho de no haber utilizado los fondos para lo que se concreta en el contrato. Entonces, hemos hablado de tres tipos de inversiones. Para cuando prestamos para prestar o cuando prestamos para comprar compañías, pensar un poco en una hipoteca, ¿no? El dinero pasa por ti, pero claramente el banco lo envía directamente al propietario porque sabe que ese es su uso de fondos y a ti lo que te dan es un inmueble, ¿no? Entonces, en esos dos tipos de casos queda muy claro cómo se invierte y no estamos sujetos a suspicacias por parte de la compañía. Cuando invertimos en crecimiento, es cierto que la compañía, pues, ponemos el caso de las hamburgueserías porque es icónico, quizás me han dicho que van a abrir en un local en la calle Alcalá y finalmente ese local en la calle Alcalá no se abre y se abre 4 calles más arriba o 2 calles más abajo o en otro sitio donde la compañía ha entendido que era mejor. Dentro de unos límites damos cierto grado de flexibilidad, pero yo creo que como comentabas muy bien, al final somos parte del consejo de la compañía, tenemos reporting trimestral de la compañía, entonces estamos muy encima como para que esas cosas no pasen y como decía, nada más empezar esta respuesta, las compañías están absolutamente desincentivadas en que el uso de los fondos no sea el apropiado porque simplemente entrarían en incumplimiento de contrato y por lo tanto deberían devolver el préstamo. Vale, o sea, eso también está recogido dentro del contrato de préstamo. Muy, pues muy interesante. Otra persona pregunta si las llamadas de capital, ¿no? Estas veces que se le requiere al inversor en capital riesgo para que vaya depositando parte del dinero que se ha comprometido a invertir, ¿qué pasa si el inversor pues, no recibe el email solicitando precisamente esta llamada de capital, ¿no? O si se le queda en correo no deseado o similar, ¿no? ¿Qué pasaría si como comercializadores, en este caso la respondo yo porque el comercializador sería MyInvestor, ¿no? ¿Qué pasaría si, en ese caso, si nos volveríamos a dirigir al inversor, si le contactaríamos de alguna manera para no perder la inversión y demás? Bueno, pues en el caso de MyInvestor, sí, efectivamente el banco pues, contactaría a las personas que no tengan el saldo necesario en la cuenta 6 días antes de la fecha límite. O sea que sí que habría pues, bueno, pues este paso, ¿no? Para intentar localizar a la persona y que deposite ese dinero comprometido. Que de hecho, aprovechando esta pregunta, Lucas, creo que estaría bien recordar un poco qué es esto de las llamadas de capital, eh, para que la gente un poco pues, también tenga en cuenta cómo funciona esto de la inversión en capital riesgo. Sí, os cuento, bueno, primero una respuesta un poco más genérica y luego una respuesta más concreta sobre este vehículo. Pero vamos, las llamadas de capital al final es lo que nos permite a los gestores tener cierto grado de visibilidad sobre el dinero que manejamos y esta es no nada más que la forma en la que tenemos de pedir el dinero que se ha comprometido, ¿no? O sea, pues yo, por ejemplo, voy a invertir €500.000 en este fondo, ¿no? Y lo que pasa, o lo que me pasa a mí, igual que a cualquier otro tipo de inversor, es que me llega un email, como muy bien decíais, me dicen, oye, que tienes que poner el 10% de lo invertido. Entonces yo tengo que hacer estas transferencias sobre el 10% de mi capital. Y eso es como funcionan todos los fondos de capital riesgo, donde tienes un contrato marco con un compromiso, que es el total de fondos que tú estás dispuesto a destinar a este vehículo, y luego es el gestor quien principalmente ha previsto unas llamadas de capital muy claras, que luego los explicamos en el caso de VentureDev, el que acciona esa palanca de decir, oye, que necesito los fondos, que es que voy a invertir en estos crematorios veterinarios y ahora sí, oye, por favor, señores inversores, darme el dinero porque yo tengo que invertir en esta compañía. ¿Vale? En el caso de Venture Finance, es decir, el caso del fondo que tenemos encima de la mesa, cómo funcionamos nosotros y cómo hemos querido que sea para dar algo más de visibilidad a los inversores es pedir bastante más capital al principio que al final del fondo. ¿Por qué? Porque hoy todos sabemos el dinero que tenemos en la cuenta, pero dentro de 4 años, pues es algo más difícil hacer una estimación. Entonces, como funcionamos nosotros es que el primer año pedimos un 25%, es decir, de abril del 2024 a abril del 2025 pediremos un 25% de ese total de compromiso. ¿Vale? Pensar en 100.000 euros,
pues oye, o en 10.000 euros serían 2.500 euros durante el primer año, ¿vale? Oye, ¿qué es lo que hacemos en el año 2 y 3? Pedir un 20%, es decir, pedimos 2.500 el primer año, 2.000 el segundo, 2.000 el tercero y el último año solamente pedimos un 15%, ¿vale? Si hacéis la suma, pedimos 80% del total del compromiso. ¿Por qué? Porque como explicábamos antes, ese 25% que yo invierto el primer año me viene de vuelta durante el año 2 y el año 3 y yo lo reinvierto. Es decir, que no tengo que pedirte el 100% porque voy a reinvertir esos préstamos que me han venido de vuelta a tu favor gracias a las amortizaciones de los préstamos. Entonces, y de hecho hay una cosa que es muy positiva en este vehículo, que es que exclusivamente pidiendo el 80% del vehículo llegaremos a invertir aproximadamente el 120% del mismo, ¿vale? Y pensar en que el primer año invertimos un 25%, el segundo año otro 20% y que eso nos viene de vuelta durante el periodo de inversión y que ese 45%, un poquito menos de eso, lo vamos a reinvertir durante el año 3 y el año 4. Otra pregunta que nos hacen, Lucas, es en la presentación del fondo solo se menciona la clase A1 y en la web de MyInvestor solo aparecen las comisiones de la clase A1, pero el fondo también tiene otras clases. Entonces preguntan, si por ejemplo el compromiso de inversión a través de MyInvestor supera los 100.000 euros, ¿se entraría en la clase A2? Bueno, pues sí, efectivamente, si el compromiso es mayor a 100.000 euros, entraríais en la clase A2, cuyas comisiones son más reducidas, e incluso si invertís por encima de 1,5 millones, pues aún entraríais en otra clase distinta que sería todavía más barata, ¿no? Con una comisión más reducida. Y por cierto, al hilo precisamente las diferentes clases que tiene el fondo, que en todo momento hablamos de la 1 porque entendemos que nadie va a invertir más de 100.000, el común de los mortales, pero bueno, si alguien dispone de ese capital y quiere hacerlo, pues por supuesto encantados. Preguntan, ¿estas estimaciones de rentabilidad de las que hablábamos antes, Lucas, están calculadas con respecto a qué clase del fondo? ¿A la 1, a la 2, Con la clase a una A2. media? A la 2. Con la clase A2, que va a ser la mayoritaria. En cualquier caso, hacer un poco una estimación del cálculo de que la diferencia entre la clase y A1 es menos de un 1% anual, ¿no? O sea, que no debería ser especialmente relevante el cambio entre una y otra. También preguntan, que es una cosa que hemos comentado ya, pero bueno, la recordamos, ¿cuál es el periodo en el cual se recupera el capital invertido? Pues aproximadamente a los 5 años está previsto recuperar el capital invertido y aproximadamente a los 10 años, si te he entendido bien, ¿verdad, Lucas? Se recupera, se obtiene no solo el capital invertido, sino todos los posibles intereses y plusvalías que ha generado nuestra inversión y que han podido llegar al 100%, ¿no? ¿O no? Sí, eso es. O sea, Pero bueno, es es un un fondo poco con el... la recuperación del fondo más del capital invertido más rápida y luego la realidad es que los 10 años lo dejamos a modo de previsión y un poco porque es el estándar en este tipo de vehículos. Ojalá y esperemos que sea menos de 10 años. Preguntan también si cabe la posibilidad de que como inversores no os deshagáis de ese porcentaje de acciones que habéis obtenido de las compañías. Entiendo que no, ¿no? Porque al final es un fondo que tiene un propósito además con un plazo temporal y no interesa, ¿no? Quedarse con esas acciones. Afortunadamente o desafortunadamente, al final cuando invertís en el vehículo delegáis la gestión, ¿no? Y nosotros no solo velamos por los intereses de uno de nuestros inversores, sino que velamos por los intereses de todo y tenéis que pensar esto como un cofre. Yo no puedo sacar un billete del cofre y dártelo a ti solo porque a ti te interese un paquete de acciones en concreto, ¿no? Sino lo que hacemos es invertir todo y desinvertir todo. Dicho sea de paso, en muchas ocasiones, si finalmente invertís y queréis estar cerca del equipo gestor y os interesa por el motivo que sea alguna de las compañías, pues muchas veces sí que ponemos en contacto inversores del fondo con compañías por el motivo que sea, que puede ser simplemente curiosidad intelectual, decir, oye, mira, es que a mí me interesa mucho este sector y como estáis invertidos en esta compañía, oye, me encantaría que me presentáis esta compañía, ¿no? Y este tipo de iniciativas sí que lo hacemos en muchos casos dando pie a la inversión directa de los inversores en las compañías, incluso en el capital de las compañías. Generalmente la deuda ya la han solventado la papeleta con nosotros y no necesitan más, pero bueno, como decía, no liquidamos acciones de manera individualizada para cualquiera de nuestros inversores. Preguntan también cómo está organizada la estructura de comisiones del fondo, Lucas, si hay comisión de éxito, por ejemplo.
Sí, esto es y un poco por dar dos pasos atrás con el capital riesgo, hemos cogido un modelo de comisiones estándar en la industria, que sería el 2,20, donde tienes un 2 con algo de comisión de gestión y un 20% de comisión de éxito. ¿Qué es la comisión de éxito? Es decir, que a partir de unas ganancias X, lo que hacemos es, oye, cobrar un 20% de esa ganancia. ¿Dónde está el threshold de rentabilidad? Es a partir del 7% compartimos rentabilidad. ¿Por qué el 7%? Porque entendemos que si subiéramos ese número y pusiéramos, oye, me parece muy bajo que compartamos rentabilidad a partir de un 7, bueno, entonces yo estaría incentivado muy probablemente a tomar más riesgo en las inversiones, ¿no? Esto dentro del espectro del capital riesgo, ¿no? Y esto es algo bastante sensible, probablemente estamos en la horquilla menos arriesgada dentro de ese activo que ya lleva riesgo como palabra implícita, ¿no? Entonces, este 7% además está alineado con el resto de fondos de este tipo de activo. Pero Ujú, bueno, por contestar a la pregunta, unas comisiones muy estándar en 2,20. ujú. Preguntan cuál es el mínimo para invertir en el fondo. Yo creo que Entiendo que son son 10.000 los, euros, si entiendo que no... son los 10.000 euros que fija la ley para que el inversor particular invierta en capital riesgo. Ya sabéis que bueno, antes el capital riesgo no estaba al alcance de los inversores particulares, solamente estaba al alcance de los inversores profesionales, institucionales o de grandes fortunas, porque se exigía que ese mínimo de inversión fueran de 100.000 euros, ¿no? Pero bueno, hace no demasiado, hace menos de un año, pues cambió la ley y ahora los inversores particulares pues podemos invertir en capital riesgo, pero siempre desde un mínimo de 10.000 euros y siempre un poco pues dentro de que esta inversión suponga un pequeño porcentaje de nuestra cartera global de inversiones, ¿no? Inferior al 10% de nuestra cartera. Preguntan también por la comisión de depositaría, Lucas, que preguntan si Sí, está incluida o no está incluida en la comisión. no está incluida la comisión de gestión. Al final es un gasto que tenemos nosotros por encima y que, como veis, pues no es muy representativo Bueno, pues y sí, es un tipo 0,0, ¿no? Es un 0,05. Y 0,05. básicamente es, oye, nosotros necesitamos pasar por aquí y además, de hecho, creo que es muy positivo, no solo para los gestores, sino para los inversores sentirse más tranquilos con los procesos que lleva a cabo el vehículo y que al final, repito, es un estándar de la industria en tanto en cuanto nosotros estamos obligados a pasar por una depositaría que es la que va a, entre comillas, vigilar que todo lo que hacemos pues está bien hecho. Ujú. ¿Qué porcentaje de default ya sabes qué significa impago, cuando una compañía no devuelve la deuda o no devuelve los intereses o sea, no paga los intereses que debería haber pagado? ¿Qué porcentaje de default estimáis? Sí, voy a hablar, vamos a entender bien este término porque default podría ser que no me pagaran durante un mes, pero luego me volvieran a pagar, ¿no? Por ir un poco más a la pregunta, que yo creo que es lo que se está preguntando aquí, es, oye, del porcentaje de préstamos que tenéis, ¿cuánto se impaga o cuánto prevéis de impago Ujú, de principal, ¿no? Entonces, esto, y voy a hacer una explicación yo creo que bastante sencilla, pero todos los que invertimos en estadios tan tempranos tenemos la misma distribución de retornos, que es, oye, en un tercio de compañías van bien, un tercio de compañías van muy bien y un tercio de compañías van mal. Entonces, vamos a dar por hecho que el 60 y pico o el 70% del portfolio va a ir bien, no porque seamos especialmente buenos, sino porque, como el resto de gestores, vamos a estar sujetos a esta ley. Del 30% que va mal, nosotros, al invertir en este formato de un año de carencia y 2 de amortización con un 10% de tipo de interés año a año, lo que hacemos es que si una compañía sigue viva 18 meses después de nuestra inversión, casi nos han repagado el 50%, ¿vale? Porque nos repagaron el 10% de tipo de interés del primer año, el 5% del segundo año, porque solo estuvo viva 6 meses, y del 50% que tenía que amortizar durante ese segundo año, lo que hacemos es que, oye, nos han repagado el 25%. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es que vamos a intentar rebajar, ¿no?, ese 30% que sería un default estándar a un 10-15. Si me preguntas y yo creo que esta es la pregunta probablemente más interesante, es, oye, ¿cómo se ha comportado este tipo de activo en el pasado? Yo personalmente he hecho más de 50 inversiones. El porcentaje de default generalmente ha estado por debajo del 10% y eso es lo que estimamos tener. ujú. Pregunto también cómo tributan las plusvalías en los fondos de capital riesgo. Si le tributan al 19, bueno, aquí ya es entre el 19 y el 28 en función de precisamente los beneficios obtenidos, como sucede con otras rentas del ahorro. Os he puesto en el chat un link al blog de educación financiera de MyInvestor en el que hablamos precisamente de eso, de la fiscalidad que tienen los nuevos fondos de capital riesgo. Pero bueno, ya os adelanto que sí, que efectivamente los dividendos y las participaciones en beneficios
tributan, pues bueno, igual, ¿no? Que la base imponible del ahorro, con lo cual tenéis esta escala de gravamen que es entre el 19 y el 28. Hasta los primeros 6.000 euros sería 19, entre 6.000 y 50.000 21, y así ya sabéis que va subiendo. Una cosa muy Eh, interesante del fondo es que al principio o hasta que llegas a ese 1X lo que tienes son devoluciones de aportaciones y no dividendos. Ujú. Comentan uno de los asistentes que, bueno, pues que en el otro fondo de capital riesgo que ya comercializamos, el Lactius Secondary, que invertía en el mercado secundario de Private Equity, se mencionó la posibilidad de realizar una nueva apertura más adelante, ¿no? Más adelante, una vez pasado su periodo de comercialización inicial. ¿Sabes si está previsto lo mismo con este fondo, Lucas? No lo sabemos. Vamos a ver Pues, cómo nos va la conversación inicial. o sea, la realidad es que como funcionan estos fondos y es razonablemente lógica, es que una vez que llegas al total de tus compromisos, pues no vuelves a abrir ese cofre donde metes a tantos inversores como van llegando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la realidad es que el fundraising está yendo muy bien, ya tenemos más de la mitad del fondo levantado y muy probablemente pues no daremos acceso a inversores a partir del verano. Ujú. Preguntan también, mencionan también que en las preguntas frecuentes de la web, de Investor, vamos, en las FAQ, se indica que se puede financiar la inversión en productos de capital riesgo. Que si podríamos dar más detalles. Bueno, estamos acercándonos ya un poquito al fin del webinar. Os invito a que entréis en la página web de MyInvestor y en la parte de financiación pues obtenéis más información. Tenéis también un email que es info_lending@myinvestor.es, en el que también podéis solicitar más información sobre todo este tema de la financiación, no solamente para invertir en fondos de capital riesgo, sino para invertir también en otro tipo de productos, ¿no? Para conseguir este apalancamiento a través de la deuda. Mira, nos acaban de escribir otra pregunta, Lucas. Como antes hacías mención que hacía falta mucha educación financiera, ¿no? Y mucha educación, formación en materia de capital riesgo, preguntan cuál es tu experiencia como gestor de Venture Debt a la hora de, bueno, pues de intentar acercar este tipo de activo pues, al cliente minorista. ¿Crees que la Por gente mi, está o sea, entendiendo? por mi ¿Que parte, no? ¿Con qué dudas te vas encontrando? yo creo que aquí, por mi parte, voy a mezclar dos cosas, ¿no? La primera es la anécdota y la siguiente es el dato, ¿no? La anécdota es curiosa, ¿no? Yo llevo haciendo esto durante los últimos 6 años y siempre he tenido un montón de gente y amigos que me decían, oye, tío, joder, me apetece un montón invertir en tu vehículo o cómo hacemos, porque, joder, esto que me estás contando así de manera informal me encanta y además que, oye, que nos llevamos bien, me apetece apoyarte y demás. Yo decía, pues mira, desafortunadamente no tienes más remedio que invertir 100.000 euros en este tipo de activo que además es muy arriesgado y desafortunadamente mis conocidos más cercanos no tienen 1 millón de euros de patrimonio para invertir el 10% aquí, ¿no? Y la realidad es que para mí está siendo toda una revelación el poder acercar este tipo de productos tan complejos al público más cercano, ¿no? Y la verdad es que eso por una parte. Por otra parte, yo creo que está teniendo muy buena acogida, ¿no? O sea, a nivel de compromiso está habiendo mucha gente que está solicitando entrar en el vehículo, muchísimo interés y yo creo que estas dos cosas confluyen en que para mí el dar acceso a un público no tan profesional y no quiero que se entienda de otra forma, pero por lo general los gestores estamos acostumbrados a tratar con inversores profesionales que mueven decenas de millones, que por lo tanto invierten tickets cercanos o el ticket medio de este fondo estará entre el 1.000.000 o los 2 millones y al final son conversaciones muy elitistas donde es difícil, ¿no? Separar o es difícil entender que esto también puede ser para un ahorro normal de una persona que lo único que busca es, oye, pues parte de su patrimonio, diversificarlo y buscarle alto valor añadido a una pequeña parte de su patrimonio que de otra forma no tendría acceso, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, o sea, yo por lo menos estoy muy contento de poder dar entrada a un montón de gente que me hace mucha ilusión y que por otra parte, pues además poco a poco se irá familiarizando, ¿no? Con este tipo de activos y además que creo que a nivel educativo pues es interesante e importante que la gente vaya conociendo este tipo de activos. Ujú. Em,
Preguntan también sobre el test. Veo que hay varias preguntas sobre el test que yo veo que les tiene un poquito preocupados porque ya hay alguno que nos comenta en el chat que ha hecho el test y ha suspendido y no entiende por qué, ¿no? Porque él considera que tiene el perfil de riesgo necesario como para invertir en un producto de estas características. Entonces preguntan, por ejemplo, ¿me puedo echar atrás una vez firmado el compromiso? Bueno, pues tienes 24 horas para echarte atrás. Se hace a través de la app sin ningún problema. Pero después de esas 24 horas el compromiso es en firme. ¿Hacer el test me compromete a algo? No. Puedes hacer el test, aprobarlo y aún así no comprometerte a invertir. Y si en el futuro te apetece, como comentábamos antes, el hecho de haber pasado el test te da un año de margen para invertir, ¿no? Comprometes capital sin tener que volver a hacer el test en un año. Otra cosa que nos preguntan, ¿aceptáis en MyInvestor cotitulares o inversores menores de edad o empresas invirtiendo en los fondos de capital riesgo? Bueno, pues MyInvestor no. No, de momento solamente aceptamos compromisos de personas físicas, no de empresas, vamos, a título individual y adultos, ¿no? Y lo de adultos lo decimos porque bueno, también pues, hay quien puede pensar en poner este tipo de productos a nombre de menores de edad, pero de momento pues solo aceptamos mayores de edad. Y ya para finalizar, otra pregunta que nos hacen en el chat, que es un poco genérica, pero que yo creo que nos sirve un poco para redondear, ¿no? el final del webinar, es qué recomendaciones le harías a un inversor que quisiera apostar por este tipo de vehículo. Bueno, yo creo que es un buen momento para probar con un compromiso pequeño, que yo creo que este fondo es una muy buena manera de acercarse al activo del Venture Capital sin estar 100% expuesto al riesgo o a la dispersión a la dispersión de retornos que tiene este tipo de activos y con ganas de que esto sea simplemente, pues, oye, el inicio de una relación más larga donde bueno, pues, eventualmente esa persona se familiarice con el activo, con los alternativos en general y que le sirva de puerta de entrada a los mismos. Vale, pues a ver, nos ha entrado una última pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar las comisiones a partir de 100.000 euros? Bueno, si alguien desea invertir más de 100.000 euros, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al cliente y ya le daríamos acceso a otras clases que tiene el fondo. Y otra persona comenta que no puede invertir más de 20.000 euros en este producto, pero bueno, como decimos, la inversión mínima son 10.000. Si no puede invertir los 10.000, pues tampoco pasa nada, pero que si desea hacerlo, que a partir de 10.000 ya estaría a su disposición. Y ya con esto, efectivamente, ahora sí, damos por finalizado el webinar. Recordaros que la grabación de este webinar y el audio de este webinar estarán disponibles a partir de mañana en el blog de MyInvestor, en el blog de educación financiera, que se llama MyBlog, y también en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Y bueno, ya solamente me queda agradecerte a ti, Lucas de la Vega, que es el director del área de Venture Debt en Actius, tu presencia hoy y el hecho de ayudarnos tanto a entender este tipo de activo que es muy desconocido, pero que yo creo que, bueno, pues después de este webinar lo hemos entendido todos un poquito mejor. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a vosotros. Y lo dicho, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.